Bueno, yo soy Mario Pedro Bogliani, soy ingeniero agrónomo. Actualmente soy el director interino del Instituto de Ingeniería Rural de INTA Castelar. Y en la zona donde vivimos se dan continuamente este tema de conflictos, en algunos con más o menos tensión entre lo urbano y lo rural, entre la producción sustentable y el cuidado del medio ambiente y el tema de la salud y los riesgos. Bueno, un montón de confusiones para el ciudadano común. Es un tema complejo. El mal manejo de los agroquímicos es lo que ha generado toda esta sensación de incertidumbre en la sociedad. Sin lugar a dudas que es un tema difícil, es un tema complejo, está muy instalada la visión negativa sobre el uso de los fitosanitarios. Evidentemente existe una, como podemos decir, una competencia entre lo que es la producción y la sociedad en general. Sin embargo, no tendríamos que estar perdiendo de vista que el mundo vive y consume alimentos producidos por la agricultura. Por tal motivo también tenemos que ser respetuosos de lo que el productor agrícola aporta a la sociedad y al mundo en sí mismo. Como bien decías, es un tema complejo, es un tema difícil, está muy mediatizado todo lo que tiene que ver con esto de los fitosanitarios. Hay posiciones muy extremas también de parte de grupos con una orientación ambientalista. Entonces, lo difícil en todo esto es lograr un consenso, en lograr un acuerdo, en tratar de seguir una línea conducente que nos lleve a un objetivo común. Para la tranquilidad, al menos de la sociedad, Argentina no utiliza agroquímicos que estén prohibidos. En países de larguísima tradición e historia ambientalista, como podemos decir Suiza, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, cualquiera de los países europeos utilizan los mismos fitosanitarios que utilizamos en la Argentina. ¿Es un mito que solamente aquí se usa el glifosato, por ejemplo? En absoluto, el glifosato se usa en todo el mundo. La realidad, ¿cuál es tal vez? Los volúmenes que se manejan acá son muy importantes y también hay que tener en cuenta la forma en que se utiliza y la forma en que se aplica y con la precisión que se hace. La Argentina hoy tiene una situación bastante ambigua. Hay gente que trabaja excelente, muy bien, y hay gente que aplica en otras condiciones. Entonces, cada vez que nosotros tenemos algún episodio de denuncia o tenemos una cuestión que tiene que ver con una mala aplicación, entonces sale el reclamo. Por ende... Entonces el reclamo es justificado, a partir el reclamo de que es justificado. se reconoce que hay gente que lo hace mal. Exacto, el reclamo es justificado. Sin embargo, bueno, yo creo que es responsabilidad de las instituciones, de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, de certificar y verificar que estas cosas se sigan haciendo, pero bien, de manera racional y de manera apropiada. Con relación al tema de envases, otra historia bastante compleja, porque para que tengan en cuenta, un poco más de 15.000 toneladas al año de plástico se producen en la Argentina, que en su gran mayoría los envases son de glifosato, que también es un poco todo este combo. La realidad es que hoy no tenemos un conocimiento cierto de dónde van a parar. Por ese motivo también hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo en todo lo que tiene que ver con una ley de gestión de envases vacíos. ¿Todavía no hay una ley, por ejemplo? Está en proceso de finalización y de aprobación. Pero hoy, por ejemplo... Hoy hemos terminado en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente, el SENACE y el INTA, en el trabajo de un proyecto de ley de gestión de envases vacíos, que según tenemos conocimiento, a la brevedad es una ley que va a salir promulgada por el Ejecutivo. Así que eso nos da la tranquilidad que nosotros, como instituciones oficiales, hemos hecho todo el esfuerzo necesario como para que esta ley salga adelante. Y nada. Pero hay que votarlo, hay que promulgarlo. Yo creo, en el mientras tanto, hoy la ingeniera Ángela Gracia va a hacer algunos comentarios sobre este trabajo que yo diría que ya está lo hemos concluido, así que no me quiero adelantar a decir cosas que es el resorte del Ministerio de Agricultura. Entonces, hasta antes de eso era una cosa que la cual nosotros no sabíamos. Qué peligro, ¿no? Y qué peligro, porque en realidad no sabemos cuál era el destino, no sabemos en qué se utilizaba. Entonces,
esta ley nos va a dar marco para, no solamente para regular el manejo de los envases, sino para hacer una trazabilidad de dónde se produce el envase, cómo se gestiona y finalmente qué destino se le da, que creo que es lo más importante. La otra realidad es que en el campo prácticamente no han quedado envases vacíos, o no queda envase vacío. Esto nos da a entender que algún destino tiene, pero ¿cuál? Y ese es, por ese motivo ¿Cuál hemos sería hecho... el peor de esos destinos? Para El peor de esos destinos es destinarlo a envases de alimentos. Ese sería lo más grave de todo, ¿no es cierto? La realidad es que en otros lugares ¿No se puede depositar en los basurales, en las plantas de relleno, no, en las plantas de reciclado? No, porque son... No se pueden quemar, mucho menos. Mucho menos quemar, mucho menos enterrar, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos buscando es ver de qué manera o se le da un destino final cuando son envases que revisten un cierto riesgo para la salud del ambiente, y en el otro caso cómo se pueden reciclar para aprovechar esa enorme cantidad de materia prima, ¿no es cierto?, que puede ser destinado a otra cosa, como por ejemplo, qué sé yo, hacer postes, hacer varillas, incorporarlo en los asfaltos, obviamente después de tratado, después de triple lavado, después eso lo contempla la ley. Después de descontaminación. La ley contempla cómo se va a hacer el proceso, después habrá que definir con cada uno de los recicladores qué destino se le da. Pero la ley fundamentalmente lo que apunta es a tener una trazabilidad del proceso para saber finalmente dónde fueron a parar los envases. Está bien, y el tema es ver en cada localidad o en cada región a dónde llevarlo. Bueno, la idea de esta ley también, la idea de esta también es tener depósitos, ¿no es cierto?, depósitos transitorios, depósitos finales, y después ver finalmente qué tratamiento le dan las empresas recicladoras. Si es todo un proceso que empieza desde el mismo momento que se registra la venta del producto, pasando por el agricultor, que es de alguna manera es el responsable del residuo porque es el que abre el envase fitosanitario y genera el residuo. A partir de ahí, cómo se devuelve, ¿no es cierto?, a dónde se devuelve en una primera etapa como lugar transitorio para que se acumule la cantidad. No podemos estar pensando de tener miles de depósitos transitorios. La idea es tener depósitos en lugares estratégicos para que la gente pueda llevar esos envases triplemente lavados y vacíos, y después a través de otro... Cuando usted dice triplemente lavado y vacío por parte del productor... Sí, la idea es que nosotros estamos impulsando que el productor devuelva el envase triplemente lavado, que de alguna manera eso ayuda a un 99 y pico % de descontaminación del envase. Después existe otra instancia, ¿no es cierto?, de depósito, que es el que va a tomar a su cargo el chipeado y el tratamiento final. Y después la recicladora que toma ese producto y le da una forma diferente y que le da un destino útil que le pueda servir a la sociedad. Bueno, ustedes desde INTA son una herramienta importante, una voz importante dentro del campo. Hoy hablábamos de lo complejo que es poner el punto de equilibrio entre posiciones a veces tan extremas, pero incluso entre mismos ingenieros, algunos que postulan o que reivindican de una manera el actual modelo productivo y otros que lo ponen como el verdadero culpable de los daños o riesgos ambientales. El tema, yo pienso siempre en las autoridades políticas, que son las que tienen que tomar la decisión. ¿En quién se basan? ¿Quién es el que debe empezar a poner ese punto de equilibrio cuando hay...? Porque los consejos, los municipios convocan a una voz, de un lado convocan a los ambientalistas, a los agrónomos, a los que postulan la siembra directa como modelo de producción que vino a salvar a la tierra y el alimento para el mundo. Es una situación, digamos, porque esos temas se dan en Totoras, en Las Rosas, en todo el país, ¿no? Los metros, las líneas agronómicas. La realidad es que esto es lo que se define como zona de amortiguamiento, zona de tratamiento condicionado. La realidad es que aún no hay, cuando digo aún no hay, no estoy hablando solamente de la Argentina, estoy hablando a nivel mundial. Y ya no habla como institución, sino como usted también como experiencia, como ingeniero. Yo tengo 30 años dedicado al tema de agroquímicos, pero finalmente todas estas cosas de las aplicaciones periurbanas, técnicamente y científicamente no está definido
cuál es la distancia apropiada que se debe seguir para que esto no impacte sobre la sociedad. Aún haciéndolo bien. Aún pensando en hacerlo bien. Ahora, haciéndolo bien y teniendo conciencia de lo que se hace, siempre existen alternativas tecnológicas que bajan enormemente los riesgos. Como ser, si yo aplico en una zona próxima a un pueblo, puedo esperar el momento, la oportunidad, donde el viento sobre en sentido contrario, donde la temperatura y la humedad sean las apropiadas, donde los tipos y modelos de pastillas que utilicemos sean los adecuados a ese momento. O sea que técnicamente hoy existe un montón de equipamiento para minimizar al máximo estas cuestiones de riesgo. Nunca sí. Reducir a cero. Siempre se habla de minimizar, de disminuir. Siempre hay un grado de riesgo en el sentido de que, bueno, de repente yo estoy pulverizando y cambié la orientación del viento y bueno, me agarró en el medio de todo esto. Lo que estamos buscando es eliminar al máximo posible. Siempre hay un imponderable, pero desde el lado de la tecnología existe todo como para hacer las cosas bien. Faltaría un poco todo lo que tiene que ver con la conciencia del que va arriba de la máquina y fundamentalmente la responsabilidad de los que deben controlar que eso se haga de la manera más apropiada. Ahora, fíjate vos, ¿qué está pasando en las comunas, en los municipios? Hay algunas comunas que están fijando zonas de exclusiones. Cuando hablo de zonas de exclusión digo cero agroquímicos, de 1.500, 2.000 metros. Ahora, eso no reviste ningún análisis científico porque no pasa en ningún lugar del mundo. Te digo que en el mundo, fíjate vos, recién ahora, hace poco se está tomando un poco a la vista de los riesgos sobre la sociedad, pero a Europa, como a ellos les preocupa mucho el tema del agua. El tema del agua por ser cara, escasa y tener altos niveles de contaminación, Europa está fijando franjas de amortiguamiento de 50 metros, no de 1.500. Cuando digo zona de amortiguamiento, no tiene que ver con que no se aplique, tiene que ver con una zona de biodiversidad donde permitan conservar flora y fauna en esos recursos. Y ahí estamos hablando de 50 metros, un lecho de agua. Estamos hablando de 1.500 metros. Entonces, la responsabilidad de todo aquel que maneja y aplica fitosanitarios, las penalidades, ¿no es cierto?, son importantes. Acá, de alguna manera, municipios que yo te digo, yo estoy viendo a nivel provincial, la provincia que está trabajando muy bien es Córdoba. Córdoba está certificando, está verificando, está sancionando, está de alguna manera también confiscando máquinas. Bueno, ahí hubo un caso emblemático que es el barrio de Ituzaingó, ¿no? El barrio de Ituzaingó, pero el barrio de Ituzaingó, detrás de todas estas cuestiones, siempre se mezclan cosas que la sociedad de repente no sabe. Yo lo que pude también informarme sobre el barrio de Ituzaingó, que el barrio de Ituzaingó ha tenido fábricas de baterías de autos. Entonces, los niveles de contaminación seguramente en el barrio de Ituzaingó también se deben a la presencia de metales pesados que son producto de otros tiempos y no es del glifosato. Ahora sí hay estudios el otro día, hay estudios de la Universidad de Río Cuarto que hablan de los riesgos del glifosato, pero a ver, lo que creo que hay que ser muy serio y muy responsable antes de informar, comunicar, generar esta incertidumbre en la sociedad. Yo creo que todas estas cuestiones tienen que tener un proceso de investigación muy profundo para llegar a certificar fehacientemente estas cuestiones. Fíjate vos, nosotros como INTA vamos a estar trabajando en un proyecto para medir la presencia de fitosanitarios en el aire, que eso de alguna manera forma parte de todo este proceso de decir, bueno, si en el aire queda el agroquímico, lo toma el viento, vuela, ¿hasta dónde? Y si llega, ¿qué llega? Bueno, hay algunos ingenieros dentro del ambientalismo que dicen que la deriva es imposible de controlar. No sé si es imposible de controlar, es posible de regularla. Vuelvo a lo que dije, si nosotros trabajamos de la manera apropiada y tenemos deriva, la deriva no va a ir para el pueblo, sino va a ir para el medio del campo. Que también vive gente. Sí, bueno,
Estamos tratando de buscar el lugar, por supuesto Yo que le hoy, planteo todo lo que se plantea. hoy en realidad, como consecuencia de que la sociedad ha buscado lugares para mejor calidad de vida, donde los clubes de barrio, los clubes de campo, los barrios privados, las escuelas, ¿no es cierto? Siempre existe un riesgo de que la deriva se descontrole, pero si uno es responsable, si uno busca el momento apropiado, si aplica la tecnología que hoy existe, no solamente de máquinas, de pastillas, de productos aditivos que bajan los riesgos de deriva. O sea que hoy tenemos un combo tecnológico importante para, no te digo para cero deriva, para minimizarla de manera muy importante. Ahora, usted que estudió tanto tiempo, en el caso de que se hagan las cosas mal y de que estos márgenes de error no se puedan evitar y que alguien cometa errores, ¿qué puede pasar con alguien que entre en contacto con este aire contaminado con algún agroquímico, glifosato, cualquiera de los que se utiliza habitualmente? A ver. ¿Hasta dónde ustedes tienen análisis? Porque hay, por el otro lado, hay corrientes que son como los estudios del doctor Carrasco, que son muy conocidos. Sí, tal cual. De un lado se lo ponen como un ícono de la investigación y del otro lado se lo intenta demonizar, ¿no? Pues dentro de estos extremos en los que tenemos que manejar. Por eso el equilibrio y el punto medio es bastante difícil. Hoy estamos en, digamos que hay un... Esos estudios los vio. Los vi, sí, pero también es cierto que el estudio del doctor Carrasco, si uno hubiese aplicado una solución salina con una elevada concentración sobre un renacuajo, obviamente que hubiera provocado también un deterioro en estos animalitos. Él le aplicó glifosato puro y bueno, hoy la realidad ¿cuál es? La realidad que si nosotros tenemos la percepción de un agroquímico, eso ya hay una dilución enorme y no es producto puro. O sea, nosotros podemos estar aplicando, 2 o 3 litros de glifosato diluido en 50 litros de agua, o sea que la proporción es bastante diferente a que yo le doy una inyección letal a un renacuajo. La realidad es que es difícil, es una situación difícil, y es una situación difícil porque no logramos, o sea, hay posiciones tan extremas de los que van contra los agroquímicos que no tienen la voluntad de sentarse a ver cómo podemos tratar este tema de manera racional, ¿no es cierto? Y llevarle una cierta tranquilidad a la sociedad, porque está bárbaro, vamos a decir algo, esto es tremendo, esto mata, esto contamina, esto degenera, pero bueno, ¿y cuál es la alternativa? La alternativa, según ellos, es agricultura orgánica, cero agroquímicos, agroecología. La realidad, ¿cuál es? Y hay un estudio de la FAO de muchos años atrás que decía algo así: si nosotros pretendemos que el mundo siga comiendo con agricultura orgánica, necesitamos 4 mundos para producir el mismo volumen de alimento. ¿Con esto qué quiero decir? No digo que ni justifico ni apoyo el mal manejo, lo que digo es, el mundo dentro de poco vamos a ser 10.000 millones de personas, tiene que seguir comiendo. Entonces, busquemos el punto de equilibrio donde podamos producir alimentos seguros, sanos, de manera racional, y no buscando simplemente el enfrentamiento sociedad-producción, porque me parece que no es el camino correcto. Mario, bueno, por ejemplo, en nuestra ciudad en estos días está en medio de un debate. En Totoras hay una exclusión de 100 metros sí. de prohibición total de agroquímicos, por ejemplo. Sí. Y hay un centro de educación agropecuaria, un CEA donde lo habita, el ingeniero agrónomo habita el CEA, y justamente hizo un reclamo de que se cumple la ordenanza de 100 metros porque advirtió fumigando. La discusión es ahora de dónde tomar los 100 metros y la línea. Cuando usted lo consultan, ¿usted qué opina y cuál es su posición definitiva? Recién algo lo dijo, pero en el tema de los metros. Bien. Pensando en una escuela rural o en alguien como en este caso que habita casa de una escuela rural donde está rodeado por distintos productores. Distinto es la vivienda rural de un productor, todo lo que lo rodea es su campo. Estamos de acuerdo. Bueno, con relación a la distancia también, la Secretaría de Agricultura, además el Ministerio, hizo una especie de documento en donde fijaba 100 metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aplicaciones aéreas.
Porque todo esto volvemos a lo mismo, esto se maneja de manera, o sea, fíjate, para ponerlo en otros términos, desde lo que uno más conoce. La deriva de la gota, si nosotros nos manejamos con la tecnología apropiada, una gota no va más allá de los 15-20 metros. ¿Sí? O sea que la deriva de la gota no tiene riesgo de que, sin embargo, por eso nosotros fuimos adelante con este tema de analizar el aire, porque a veces esa gota se evapora por la temperatura, por la escasa humedad, y quedan excipientes, principios activos, solventes en el aire. Entonces, ¿qué queremos saber nosotros? Queremos saber si lo que la sociedad percibe como un olor, ¿no es cierto? Dice, a ver, ¿qué es? ¿Es peligroso para la salud? ¿No es peligroso? ¿Es un solvente? ¿Es producto activo? Entonces, lo que creo que para ser responsable ante la sociedad, yo creo que va a ser muy importante este tipo de ensayo que nosotros queremos hacer, que va a llevar tiempo. Todavía no hay ningún dato. Recién empezamos, hará cosa de 20 días hicimos el primer ensayo. Una máquina autopropulsada, de un mosquito, por llamarlo, sí, en el término que se utiliza en los territorios. Se aplicó glifosato, ¿no es cierto? Y este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad de Córdoba. Entonces, recién ahora hemos hecho los primeros ensayos. Vamos a empezar a tener la primera información y después hay otro trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación nos va a decir, mirá, lo que nosotros observamos en este ensayo, por ahora, es o no peligroso. O sea, el riesgo que amerita ese contenido de muestra de aire que nosotros tuvimos en este ensayo. ¿Con qué herramienta miden la contaminación? ¿Hay una herramienta que también han desarrollado del INTA? Bueno, en particular, hoy, algunas de las herramientas que se utilizan son las tarjetas hidrosensibles que nos permiten ver hasta dónde la gota va llegando. Entonces uno puede poner de manera secuenciada tarjetas en el sentido que va el viento. Fíjate vos que no hace poco tiempo acá se hizo una jornada organizada por el INTA con el apoyo de la Secretaría, sí, que viniste, bueno, que pusieron tarjetas hidrosensibles, ¿no es cierto?, en el lugar donde estaba la gente. La realidad es que del lado donde estaba la gente no hubo gotas, y se pasó con un mosquito y se pasó con un avión. Entonces, se pusieron las dos alternativas, del lado de la gente y del lado. Digamos, pienso que son herramientas que podrían empezar a adquirir los municipios, por ejemplo, ¿no? Pero claro que son herramientas que son de disponibilidad para todo el mundo, porque no es que es una tecnología sofisticada que no la puedo conseguir. Hoy la tarjeta hidrosensible se consiguen en todos lados. La otra, bueno, estos sensores ambientales, en los cuales estamos trabajando nosotros, que lo que hacen es tomar muestras de aire, que es una tecnología, son mucho más sofisticadas, porque además después el tratamiento de la muestra de aire es un tema complejo, el tratamiento del producto recibido en ese muestrador es tratado por cromatografía. Lo otro es una tarjeta hidrosensible que yo veo o no veo gotas, así de simple. Entonces me dice, si veo gotas, bueno, veo, si hay muchas, hay pocas, de qué tamaño. Y si no veo, me da la tranquilidad que esa pulverización no llegó, por lo menos en agua. Por eso queremos avanzar con este tema del análisis de la calidad del aire. De la misma manera que se usa, qué sé yo, para evaluar la contaminación ambiental, qué sé yo, en las grandes ciudades, son sensores más o menos parecidos. A ver si nosotros tenemos mucha presencia de dióxido de carbono en las ciudades o de chimeneas de fábrica. Bueno, es más o menos el sentido, eso va en el mismo sentido, de evaluar qué y qué hay. Con relación en agua es más sencillo, ¿no? En agua es mucho más sencillo, en agua es mucho más simple. ¿Cuál es su opinión? ¿Han hecho análisis, han investigado? Se ha trabajado muchísimo en agua y suelo, mucho, mucho. Hay algunos resultados que indican presencia de fitosanitarios, pero seguramente no de glifosato, sino, por ejemplo, de atracina, que se utiliza hace infinidad de años que se viene utilizando. Pero, a ver, depende de qué, cómo y dónde se busque la información. Y lo que creo que después hay que ser muy responsable de la manera de comunicarlo.
Con relación a lo que vos decías y a la preocupación de ese ingeniero en una zona, vuelvo a lo mismo, el riesgo nunca es cero, el riesgo nunca es nulo. Fíjate vos que nosotros, dentro de lo que es la responsabilidad social de trabajar, por ejemplo, en las zonas lindantes de escuelas, no apliquemos cuando los chicos están en la escuela, apliquemos un fin de semana, donde no hay posibilidades de que haya nadie en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, los riesgos, no te digo que a lo mejor está el casero, y es posible, pero tratemos de buscar el momento y la oportunidad más apropiada para hacer las cosas bien. Ahora, claro, fíjate vos que la otra vez hubo una sanción muy importante, ¿no es cierto?, a un profesional que había avalado, en la provincia de Córdoba, un profesional que había avalado la aplicación de un producto dentro de la zona de amortiguamiento no permitido. Ahora, no somos hijos del rigor. Si a nosotros nos sancionan y nos duele el bolsillo porque no hemos hecho las cosas bien, y bueno, tenemos que estar pensando de cómo hacerlas y cómo evitarlas, pero no solamente tiene que ver con una sanción económica, tiene que ver con esa responsabilidad ante la sociedad de no generar estas cuestiones de incertidumbre. Ahora, claro, yo me pongo por ahí del otro lado, digo, a ver, toda la gente que habla de todo esto, de lo tremendo y lo terrible, y cuando te hablan de agrotóxicos, a ver, la realidad es que el mundo sigue viviendo, no te digo que sea la única alternativa, pero es una herramienta tecnológica sumamente válida. Ahora, depende de cómo, cuándo y de qué manera la apliquemos. Lo que creo que hay que intentar lograr el equilibrio en el discurso, porque la gente queda angustiada cuando uno le dice y ven fotos de páginas de chicos deformes, de chicos. A ver, de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando con el Ministerio de Salud de la Nación, que hemos tenido un trabajo muy importante de hace varios años, no hay registros científicos que avalen todo eso que muestran. Entonces, es muy sensacionalista, muy de páginas amarillas. Entonces, yo creo que hay que remitirse a la gente que sabe, ¿no es cierto? Que para mí el referente, si no es el Ministerio de Salud de la Nación, ¿quién otro va a ser? Entonces, y a veces se habla de más, ¿no? Los fitosanitarios son productos destinados al control de plagas y malezas en los cultivos. Por eso estamos hablando de fitosanitarios. No es agroquímico. El agroquímico involucra los fitosanitarios, pero también involucra los fertilizantes. Por eso el término correcto y apropiado a nivel mundial es fitosanitario, porque fito, al fin y al cabo, es planta. Está destinado al control de plagas, malezas y enfermedades de los cultivos. Bien, y el tema de la ley que está aquí en Santa Fe, que hace muchos años que está dando vuelta y no se termina nunca de votar, accedió, la leyó, que es una ley que se reclama mucho desde los sectores ambientales. Pero estoy seguro que se reclama en todos lados. Sin embargo, fíjate que en todas las provincias existen leyes. Dicen leyes y leyes aprobadas. ¿Cuál es la realidad? Para que una ley sea funcional a las necesidades, también tenemos que tener los mecanismos de control para que esa ley funcione. Y muchas veces ese es el gran problema. ¿Quién debe controlar? ¿Hay que capacitar a inspectores ambientales? Bueno, ¿puede ser eso? Totalmente. Hay que capacitar fundamentalmente a nivel municipio, que la gente sepa qué, cómo y dónde controlar. Porque, volviendo a lo que somos hijos de rigor, si nosotros tenemos la presencia de un inspector o de un delegado de una municipalidad que esté supervisando el proceso de aplicación, y los riesgos bajan tremendamente. Por eso, fíjate vos que en la provincia de Córdoba se está trabajando mucho en estos asesores externos de la Secretaría de Agricultura para que sean de alguna manera los encargados de supervisar el proceso. Y que no son empleados de la Secretaría, son gente que, o como se llaman, con una especie de concurso para ver qué profesionales les interesa participar, ¿no es cierto? Y de alguna manera esto garantiza, ¿no es cierto? El profesional tiene que garantizar que las actividades que se desarrollen en ese momento, con ese producto y con esa máquina, sean las apropiadas.
también depende de la máquina, ¿no? Obviamente que todo, pero del conocimiento. y nosotros ahora, y también llevándola al otro lado que tiene que ver, como dijiste, con el conocimiento. El país es tan grande que nosotros necesitamos tener gente formada en los territorios. Nosotros como INTA, a través de un convenio que hemos firmado con Coninagro, hemos generado el primer programa de formación de formadores, de profesionales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Que nosotros podemos tener un número importantísimo de gente que sepa de lo que son los fitosanitarios, cómo se trabajan y cuáles son sus riesgos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué formar formadores? Porque nosotros necesitamos que esa gente esté formada para después poder capacitar de ahí para abajo. Cuando digo de ahí para abajo estoy diciendo capacitar a la sociedad en su conjunto, capacitar al aplicador, formar una idea clara y concreta de los fitosanitarios en las escuelas. También es otro gran tema, ¿no es cierto? Se están instalando en las escuelas también esto de que los agroquímicos son tremendos y los chicos se están tomando posiciones. ¿Pero por qué? Porque, como vuelvo a lo que dije, está todo tan mediatizado, ¿no es cierto? Que a veces se minimiza por ahí todo lo que estamos tratando de hacer de los organismos públicos y privados en pos de mejorar esto. Porque, como yo digo, yo puedo tirar la bomba, pero si también no aporto la solución, me quedo en una posición de comodidad de queja. Yo me quejo, esto es tremendo, los agrotóxicos es lo peor que nos pasó, pero bueno, ¿cuáles son las alternativas racionales en un trabajo articulado entre lo que sabe de un lado y los que saben del otro? Y ese es el espacio que aún no hemos logrado tener, donde nos podamos sentar a una misma mesa y hablar de manera racional, no de discutir, no de pelearnos, no de enfrentarnos, sino de decir, bueno, a ver, detrás de todo esto, ¿qué podemos sacar en limpio como para que la sociedad de los pueblos, de los municipios, viva con esa sensación de ver un mosquito a 500 metros y estar preocupado? Y te doy un claro ejemplo de algo que me contó alguien. Estaba probando un chasis en su campo. Cuando digo chasis, estaba probando las ruedas y una barra. No tenía tanque, no tenía pastillas, no tenía... De repente le llega a la policía por una denuncia de una vecina que se quejó porque tenía sensaciones de incomodidad. Cuando la persona le muestra lo que era, lo que estaba probando, dice, bueno, fíjate vos de qué modo la sociedad también compra todo este discurso adverso, que se cree que ver una máquina o ver un mosquito, ver un avión, ya a la gente le agarra irritación de los ojos, le pica la cabeza. Bueno, finalmente la señora tuvo que reconocer que había algo, le había hecho mal de la comida y que, bueno, que le disculpara porque ella vio eso y pensó que era. Entonces, en gran medida hay toda esta mezcla de cuestiones que se confunden y que, ayudado de algún modo con estas presiones del grupo ambiente. Cuando hablo de ambientalista no lo digo peyorativamente, porque también hay que entender. Uno imagina que es muy bueno que existen ambientalistas. Pero nosotros, quiera cuidar, ¿no? Es que nosotros apoyamos esa postura de cuidarnos. O sea, no es que somos necios y decimos, tanto no. Nosotros estamos de acuerdo con la defensa de la salud y el ambiente, sin lugar a dudas. Pero también tenemos que estar pensando que, bueno, hay que buscar el punto de racionalidad donde el mundo siga produciendo alimentos sanos y seguros y que, bueno, podamos tener disponibilidad y no hambre.